La hidrocefalia es una condición en la que su principal característica es la acumulación excesiva de líquido en el cerebro. Este se llama líquido cerebroespinal, que rodea el cerebro y la médula espinal. La acumulación excesiva de líquido resulta en la dilatación anormal de los espacios en el cerebro. Esta dilatación ocasiona una presión potencialmente perjudicial en los tejidos del cerebro, provocando en muchos de los casos, si no se trata a tiempo, la muerte del paciente. Esta enfermedad fue detectada en José Ovidio Guzmán Motiño, a la corta edad de 7 meses de nacido. Los médicos aseguraron cruelmente a los familiares del menor que tras salir del quirófano solo viviría 12 segundos, pues su estado ya era bastante delicado. A los 7 meses me detectaron una grave enfermedad llamada hidrocefalia, ¿verdad? La cual era pérdida de oxígeno en el cerebro, ¿verdad? Y estuve durante mi operación 7 horas sin oxígeno y respirando. Y después salí, me vine para San Pedro, acá me empezaron a tratar y cada año seguía viajando a Tegucigalpa para seguir mi tratamiento. ¿Cuánto tiempo estuvo viajando a Tegucigalpa? Después de mi operación, 6 años viajando por las madrugadas, ¿verdad? Porque la situación económica no era muy buena en ese entonces viajamos y el mismo día nos veníamos con mi mamá. Dichos viajes significaban un enorme sacrificio para él, pues pasó la mayor parte de su niñez a bordo de un autobús y en el consultorio de un hospital, realizándose exámenes y chequeos médicos. ¿Era un sacrificio para usted esos viajes? Sí, era un sacrificio porque la verdad era muy conveniente viajar hasta allá. Estaban los mejores médicos en ese entonces, ¿verdad? A mí me operó César Castellano, que ya no está con nosotros, y él fue el que me operó, que estuvo en la operación y fue el encargado de que, como digo yo, pues Dios lo utilizó a él para poder yo estar ahora donde estoy. Mayra Vega Motiño, madre de José, no puede evitar entristecerse y derramar algunas lágrimas al recordar lo difícil que ha sido para ella y su humilde familia luchar año tras año con la delicada salud de su hijo. ¿Ha sido bien difícil para usted este proceso? Sí, ha sido bien difícil, pues, porque cuando él tenía 6 meses, recuerdo que una vez compré una fruta, ¿verdad? Una sandía. Y yo miraba que él se acostaba a los 6 meses en la sandía, ¿verdad? Pero yo lo llevé del médico, me lo vio el doctor, no tengo en mente el doctor que me lo chequeó ahorita, pero yo lo llevé de él y me le hicieron los exámenes y me le detectaron hidrocefalia, ¿verdad? Desde ese momento para mí fue algo que no lo esperábamos, pues, ¿verdad? Pero nosotros seguimos el proceso y nosotros lo llevamos a chequeo al seguro, porque ahí nació él. Pero el médico que me lo atendió en ningún momento me dijo que tenía hidrocefalia. Me dijo el niño está bien porque el peso de él era de 9,5 cuando él nació. Entonces no se le miraba, no se le detectaba la enfermedad. Pero entonces el papá me dijo, no, vamos a buscar un médico que le haga su examen. Le recuerdo que lo llevamos a una clínica aparte. Le hicieron los exámenes, lo operaron. Pero la tía de él me dice, mira, me dice, yo tengo que decirte algo antes de que lo lleven a operar. Hay que firmar un papel, me dice, porque en este papel no te damos de que el niño viva, ¿verdad? Entonces, yo no quiero firmar ese papel, le dije, pero ella lo hizo por mí, porque yo no quiero que él se me muera, le dije. Pero seguimos el proceso, lo operamos. Lo que les quiero contar es que cuando yo salí, y yo vengo de regreso al hospital, porque lo operaron en el hospital escuela, recuerdo de que venía saliendo un niño de la morgue de operación ya muerto. Y me acuerdo que una muchacha dijo,
se acaba de morir un niño. Yo dije, mi hijo me murió. Pero era otro niño que traían muerto. El poder de Dios fue manifestado con hechos. José Guzmán Motiño continuó con vida, mucho más tiempo del que la ciencia médica había predispuesto en su momento. El tiempo pasó y Motiño alcanzó la edad de 18 años, congregándose en la Iglesia Comunidad Cristiana. En una ocasión, mientras se encontraba en un retiro espiritual fuera de la ciudad de San Pedro Sula, José atravesó un nuevo desafío. Fuertes dolores atacaron su cabeza. Llego a la adolescencia, empieza otra etapa de mi vida, otro capítulo en mi vida, cuando en cierta ocasión sufro un desmayo que viene provocado de un fuerte dolor de cabeza. Sufro el desmayo y quedo inconsciente, y todos los que estaban alrededor mío prácticamente decían que estaba muerto, porque caí inconsciente y no escuchaba a nadie. Solo escuchaba como voces al fondo que gritaban y querían abrir la puerta del lugar donde estaba. ¿Dónde estaba usted? Recuerdo que me metí al baño a lavarme la cara después de levantarme a desayunar, y cuando estaba ahí lavándome la cara fue cuando me pegó el dolor que prácticamente me tiró al suelo inconsciente. ¿Qué fue lo que sintió? Sentí como que la cabeza me iba a estallar. Solo recuerdo que pegué un grito, y fue tan fuerte el grito que el lugar donde estaba lejos del auditorio que estábamos las otras personas, y fue tan fuerte que escucharon hasta allá cuando yo grité, y cuando ellos llegaron estaba inconsciente, tirado en el suelo. La madre de José dice haber sentido sensaciones poco usuales mientras su hijo se encontraba en el retiro espiritual, como si Dios le dijera que su hijo la estaba necesitando. Él estuvo en un retiro espiritual. Estando en el retiro, lo que les quiero contar, que como yo he sido así, ¿verdad? Y yo recuerdo que un sábado que ellos se fueron, yo iba caminando y yo escuchaba la voz de él que me llamaba. Yo le decía a mi hija, fíjate que yo escucho la voz de Tico, le digo, porque así le decimos a él. Yo siento que él me está llamando, le digo, pero yo sin saber qué es lo que estaba pasando. El siguiente día, como a las 6 de la mañana, porque yendo a los retiros usted no puede hablar por teléfono, se le desconecta todo, ¿verdad? A las 6 de la mañana lo miro que me lo traen acá. Me dice un hermano que me lo trae, le traigo a Tico porque se nos puso bien mala noche, se nos desmayó. Cuando pensaban que todo el peligro de salud había pasado, la fe de esta familia fue puesta en duda una vez más. Los dolores de cabeza persistieron y cada vez eran más y más intensos. Para saber qué los estaba causando, optaron nuevamente por visitar a su médico de cabecera, quien desde pequeño llevaba el expediente de José. Yo lo llevé del médico, el médico me dijo, como no estaba el que me lo miraba, y yo me sentía incómoda por lo que le había pasado, pero lo llevé del doctor y me dijo el doctor, no, él tiene síntomas de epilepsia. Pero ¿por qué? Decía yo, si él nunca le ha dado un ataque, ¿verdad? Simplemente fue un dolor de desmayo. Y viene y me dice, no, aquí están las pastillas, me dijo, que le tenés que dar, pero yo no se las quise dar. Y estando aquí me dijo un muchacho, no, doña Mayra, si usted cree en Dios y sabe que Dios lo ha sanado de todo, me dice, entonces no se preocupe, me dijo el muchacho. Entonces yo lo dejé así. Doña Mayra optó por no suministrar el medicamento que este nuevo doctor le había dado a su hijo para tratar la supuesta epilepsia terminal, pues ella con fe oraba a Dios para que sanara a su hijo de todo mal, el mal que le aquejaba. Milagrosamente, al realizarle nuevos exámenes a José, estos resultaron negativos. Al día siguiente me hacen los exámenes y me detectan epilepsia terminal, ¿verdad? Y que la cual a mi corta edad fue como para mí como que me cayera el mundo encima. Recuerdo que salí de esa clínica y no quería saber nada, quería prácticamente desaparecer de la tierra, ¿verdad? Pero
pero a raíz de eso yo aprendí muchas cosas, aprendí a valorar mi vida, a valorar lo que Dios estaba haciendo, porque siempre me metía al cuarto y no sabía lo que estaba pensando, pero Dios siempre estaba en mi mente y me decía, eso va a pasar, y prácticamente Dios otra vez hizo el milagro. Es gracioso porque el doctor en vez de yo hablarle de fe, él me habla de fe a mí, me dice, bueno, usted no tiene que estar acá, me dice, porque los sanos no tienen necesidad de médicos. Hoy en día José Guzmán Motiño tiene 28 años de edad y el próximo 19 de mayo cumplirá 29 años de feliz existencia. Gracias a la fe y al poder de Dios que lo mantienen con vida, José se ha convertido en un diseñador gráfico, es profesor de computación y alfabetismo en la Iglesia Comunidad Cristiana, enseñando a niños el arte de la fotografía y busca junto a sus 3 hermanas sacar adelante a su familia. Cuando mi operación, los doctores le dijeron a mi madre que solo iba a estar 12 segundos vivo. Esos 12 segundos Dios empezó a hacer cosas sobrenaturales. ¿Cómo qué? Como dejarme vivo aún sin oxígeno, esas 7 horas y esos 12 segundos de mi operación. Yo ahora pienso que si Dios no hubiera estado ahí, yo no hubiera estado parado hoy en día sirviéndole a Él y ayudando a otras personas, ¿verdad? Siempre me he identificado con Dios. Donde voy, no voy en mi nombre, voy en el nombre de Jesús, porque creo que Él es el que maneja todo, ¿verdad? Y después de 12 segundos, otros médicos decían que a los 12 años me iba a morir. Pues para la gloria de Dios tengo 28 y el otro mes cumplo 29 años. Pese a sentirse ya sanado por la mano de Dios, José no abandona los chequeos médicos, pues le han recomendado siempre estar en observación. La madre de este joven dice estar agradecida con Dios, su familia y con los pastores Wilmer Godoy y Jenny Escoto, pues ellos han sido piezas fundamentales para continuar con su lucha por la vida de su hijo. ¿Qué les puede decir usted a esas madres que están atravesando un momento difícil en su vida después de que a usted le dijeron que su hijo no iba a vivir mucho tiempo? ¿Qué les puedo decir? Que confíen en Dios, que confíen en Él porque Él es nuestro médico por excelencia, que le demos gracias a Él, que demos honra y gloria a Él porque Él se lo merece. Y decirle que no se aflijan, pues, que no importa las circunstancias en que se encuentren, ¿verdad? Que sigan adelante, que vamos a pasar ese proceso, pero como dice la palabra, que después del proceso viene la bendición. Y solamente decirles a ellas que sigan adelante, que busquen de Dios porque solo Él puede hacer las cosas bien. José siente que Dios le permitirá vivir muchos años más al lado de su madre. Actualmente ha logrado grabar en un DVD su historia de vida para que muchos que se sientan desamparados y tristes sepan que Dios los puede sanar. Él tiene un sueño y es recaudar fondos económicos para ayudar a la niñez hondureña.